eh, o sea, todos, aunque sean el mismo compuesto, si están en diferentes estados, tienen diferentes propiedades. Eh, También podría decirle sobre qué tipo de mezcla es, si es homogénea o heterogénea, que la homogénea es cuando es casi, cuando es un solo producto, y cuando ya la heterogénea es donde se pueden observar más. O a veces también hay micros que, o sea, no se pueden observar físicamente, pero sí microscopio. Bueno, sí se pueden observar físicamente, pero no se pueden observar a simple vista, a menos que se vea con un microscopio. Y por eso, pues es lo más que le puedo decir hasta el momento. Ok, muy bien. Gracias por tus aportes. Eh, Alexandra Guzmán. Ajá, sí, Buen día, Alexandra. Alexandra, buen de lo día. que has, lo que se ha repasado hasta este momento, eh, tu opinión sobre lo que más recordaba y lo que menos recordaba, o lo que has podido aclarar. Ah, bueno, de lo que más he podido aclarar fue lo de que la materia es discontinua. Como decía el compañero Isaac, vimos los estados de la materia y más bien o sea, cómo se comportaban, y me llamó la atención porque no sabía que el estado sólido, aunque fuera más bien una red con muchas partículas, aún así habían espacios en blanco. O sea, porque la materia es discontinua y sí, aunque las partículas estuvieran muy juntas, aún así hubieran pequeños espacios en blanco. O sea, espacios vacíos, pues, sin nada. Eso fue lo que más me llamó la atención. Ok, muy bien. Gracias, Alexandra. Eh, Héctor Morales. ¿Se encuentra Héctor? Sí, profesor, diga. Ah, no se te escucha bien, Héctor. Debe ser la señal, ¿ya? Ahora sí, Héctor. Héctor, ya hemos escuchado dos aportes de tus compañeros de Isaac y de Alexandra Guzmán. Quisiera ahora que me comentes con respecto al conocimiento previo que tú traías sobre la materia. ¿Crees que alguna idea ha cambiado? ¿Alguna de las Desde ideas mi punto previas? de vista, ¿Alguna de tus con el ideas? conocimiento previo, Ajá. con la idea previa que yo venía, no Ajá. ha cambiado tanto, sino que como es que reforzar ese conocimiento, porque desde un año es que no damos clases como de la materia, sino que nos íbamos por las fórmulas y eso, charlas y eso. Hace tiempo que no repasaba las leyes de la materia. Así que me ha ayudado como a recobrar ese conocimiento. Ok, ¿Sí me gracias. entendió, profesor? Sí, sí, Héctor, sí. Gracias. Roslyn, Roslyn Pérez. Aquí, profesor. Hola, buen día, Roslyn. Buenos Coméntame días. sobre la lectura que hemos estado haciendo hasta el momento, sobre las características de la lectura. ¿Ha sido fácil leerla, comprenderla, la hilación del texto, lo que quiere comunicar, las imágenes? ¿Qué te ha parecido? Me parece muy bien cómo han explicado todo, y aparte que utilizan, como usted lo dijo, imágenes. Yo creo que eso nos ayuda a comprender mejor. Por ejemplo, en cuanto el ejemplo que daban de los elementos y los compuestos, de que los elementos, por ejemplo, en las imágenes, siempre aparece que tienen como una estructura, como enlaces, y el profesor nos aclaró de que aunque los compuestos no tengan
las rayas que se ven igual tienen enlaces, solo que no se ven y que generalmente en las imágenes los ponen como que no tienen enlaces, pero en realidad sí. Así que creo que la clase ha sido muy buena. Ok, la observación que hace es sumamente importante porque en el curso nosotros vamos a trabajar mucho lo que vamos a denominar el nivel representacional. En química hay distintas formas de representar las cosas. Lo que tú mencionas, el enlace lo asociamos con una raya. O sea, este está unido al otro y ponemos en medio una raya. En realidad no es que esté mal, o sea, que sea incorrecto, porque representar constructos o entes abstractos para que uno pueda tener alguna imagen a veces es una limitación. Así que es muy válido lo que tú señalas en eso particular del enlace. El enlace ante nuestros ojos es una cosa que está agarrada de la otra y bueno, lo representamos ahí por una raya, pero no necesariamente es lo que ocurre a nivel de la formación de un compuesto. Ok, muy bien, muy interesante tu aporte. Quisiera que ahora alguno de los que está conectado y que ha tenido la oportunidad de participar en algún tipo de concurso de la Semana de la Ciencia, de Senacid, de alguna asociación, una ONG, lo que fuera, que haya realizado un proyecto. Quisiera que me cuente esa experiencia así breve en 3 minutos. Buenos días, profesora. Adelante, Nicole. Nicole, si puedes mostrarte, por favor, me agradaría más para... Recuerden, cuando van a hablar, el que puede mostrar su video lo hace, si no, bueno, no pasa nada. Adelante. Durante mi 5º año, realizamos para la Semana de la Ciencia un proyecto que tenía que ver con cómo aprender la tabla periódica más fácil. O sea, de una forma más dinámica, didáctica y que no resultara tan monótona. Entonces, en mi salón decidimos realizar un videojuego para computadora, en el cual se basaba prácticamente en un astronauta, pero estaba en el planeta Tierra, y tenía que pasar diferentes fases para llegar al otro, vamos a decir, grupo de la tabla periódica. Y eso me pareció a mí súper interesante cómo con mis compañeros pudimos realizar ese juego, y también otros compañeros hicieron como un adivina quién de los elementos, en el cual, por ejemplo, preguntaban, se encuentra un gas noble, el primer gas noble, vamos a decir. Y fue muy entretenido esa experiencia para mí. Ok, ahora Nicole, permíteme utilizar tu ejemplo. Tú mencionaste inicialmente el por qué se decidió hacer eso. ¿Cuál era el problema que había? El problema que había era que muchos estudiantes hoy en día no están interesados en aprender a utilizar la tabla periódica o qué es lo que contiene. Ok, muy bien. Entonces, en el mundo de la ciencia en general, y cuando digo ciencia, no solamente de las ciencias naturales, porque hay ciencias sociales también, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando hablamos de ciencia, los que somos científicos de las ciencias naturales pensamos que nada más existen las nuestras. Pero entonces, lo que nos comentas y empezaste hablando muy bien diciendo que, bueno, como los estudiantes o no se motivan, o no les gusta, o les aburre, o lo que fuera, pues no se relacionan con, o no quieren aprender la tabla periódica. Entonces, en función de eso, de plantearte ese problema, ahora viene, bueno, ¿qué hacemos? Sería el abordaje del problema. En lo que nos has contado, tú dices, bueno, pensemos en hacer alguna actividad que de antemano nosotros podemos presumir que va a ser atractiva para el estudiante. Una aplicación o un juego en línea o lo que fuera. O sea, ese es el recurso. Luego de ese tú dices muy bien, ¿y ahora cómo procedemos? Pues viene el diseño.
Entonces pensemos con lo que tenemos a nuestro alcance, obviamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos implementar y cuál es el alcance? Para ver si efectivamente nuestro planteamiento contribuye o soluciona el problema. Entonces ustedes, bueno, se reunieron, me imagino, invirtieron horas o días, buscaron asesoría, buscaron información en la web, comenzaron a hacer ensayos, a ver qué funcionaba, qué no funcionaba, hasta llegar a un punto en que tú dices, bueno, estamos listos para lanzar nuestro, entre comillas, prototipo y ver cuál es la respuesta de los estudiantes. Después de esa etapa, tú dices, bueno, ahora ya queremos implementarlo y ver si efectivamente lo que nosotros hemos pensado, por ejemplo, si les resulta atractivo, bueno, puede que sí les resulte muy atractivo, pero al final tampoco aprenden. Entonces, ya nos quedamos como en la parte de motivación, ¿no? Ah, sí, sí, interesante eso, pero si buscamos alguna forma de evaluar si contribuye o no a aprender lo que uno busca que aprendan, bueno, ese podría ser otra etapa. Y después que ustedes miran eso, dice, de acuerdo a lo que los estudiantes han comentado, nos han dicho, nos han realimentado, creemos que podríamos mejorar nuestro proyecto y adicionarle esto o quitarle esto o alguna cosa que no vimos, etcétera, etcétera. Y puede ser que después de eso lances una versión, ¿no? Punto 2, punto 3, qué sé yo. Pero el tema aquí es que hay una ruta frecuente. Es como decir, si usted se moviliza de donde vive a la universidad, bueno, si viene en auto, puede venir por la vía normal, ¿no? La vía transísmica, la Ricardo Alfaro, y esa es su ruta. Pero de pronto un día usted puede tomar otra ruta y dice, no, ahora no voy a irme por ahí, por las razones que sean. Entonces la ciencia funciona de esa manera. En el mundo, alrededor de todo nuestro planeta, hay científicos y hay grupos de científicos que pueden estar explorando el mismo problema, el mismo fenómeno, la misma situación. Como es el caso que estamos viendo ahora mismo con la vacuna. Uno podría preguntarse, pero si el blanco final es el virus del COVID, ¿por qué diferentes diseños para la vacuna? La vacuna de Pfizer, que es de ARN mensajero, la vacuna de AstraZeneca, que es de virus atenuado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? Porque ahora en la población va a haber cierto temor, porque al haber tantas vacunas, como cuando vas a la farmacia y deme algo para el estómago. Dije, bueno, sí, pero es que su molestia, ¿cuál es? Nosotros esperamos que nos den algo que nos alivie ya, o sea, como que el farmacéutico sea divino. Pero entonces, esa es la forma y lo que hemos visto. Hubo años de investigación previa, tuvieron que adecuarse al virus y las nuevas características de este coronavirus para diseñar, hacer las etapas o las fases previas de estudios clínicos hasta que fuese aprobado. Uno cree fielmente o ciegamente que quienes la aprobaron ahora mismo en el planeta, no hay nadie por encima de ellos que tomen estos datos y digan, sí, esto se puede aplicar en seres humanos. Nosotros tenemos que creer eso, porque la aprobación de la vacuna no viene de un ente extraterrestre, ¿no? Entonces, cada una, como hemos visto, tiene un porcentaje de eficacia, tiene un porcentaje de esto, y uno como ciudadano, si cree fielmente en la ciencia y la tecnología, dice, bueno, estamos en una situación actual en que efectivamente se pueden diseñar ese tipo de vacunas y que no va a afectar la célula, el interior de la célula, el DNA, que es otra de las cuestiones en discusión. Pero el tema es que los que trabajan continuamente en esa área de investigación están todos los días procesando información, validando información, formulándose preguntas,
buscando estrategias, procedimientos, técnicas, etcétera, etcétera, para solucionar un problema. En este caso, un problema global, ¿no? Porque definitivamente que ante la ausencia de una vacuna, la incertidumbre sería mucho mayor de cuándo puede terminar esta pandemia. Ante no hacer nada, ese sería un escenario. No hacemos nada y esperemos que fallezca el número de personas que tiene que fallecer y esperamos que naturalmente, así como nuestro organismo tiene una capacidad de renovación, de regeneración, entonces esperemos, como ocurrió en 1918 con la pandemia anterior. No teníamos ni los recursos, ni la ciencia, ni la tecnología para hacerle frente, porque en el fondo no se sabía ni quién era el enemigo, sino hasta la década del 30. Así que imagínense, todos los sanitarios, los médicos, las enfermeras que estaban luchando en ese momento, no sabían ni con qué se enfrentaban. Ahora por lo menos conocemos qué es, cómo actúa, cómo entra a la célula, qué es lo que provoca, etcétera. Muy bien, gracias Nicole por tus aportes. Una persona más que haya participado en un proyecto en su colegio o fuera del colegio o donde quiera. Ya, profe. Ok, buen día Ana. Coméntanos si eres tan Buenos amable. días. Bueno, en décimo hice un proyecto para la Feria de Ciencias, no fue de química, fue un proyecto de fogaje hidropónico, que es hacer crecer plantas sin usar tierra, pues entonces puede crecer en una bandeja y se puede producir en masa. Entonces, el objetivo era que se pudiera producir algún tipo de alimentos para ganado sin tener que tener una gran extensión de tierra, porque lo que se hace generalmente es que se tiene ganado en un lugar y cuando ahí se acaba el pasto, tienen que moverlo a otro. Entonces, con el forraje se puede crecer en bandejas y no se ocupa tanto espacio. Entonces, para el proyecto hice varios moldes, hice varias pruebas. Hice 4, en total eso fue un periodo como de 2 meses que crecieran todas las bandejas. Entonces, las primeras 2 fueron como más de prueba, a ver qué era lo que funcionaba mejor, pues. Esas no crecieron tanto, la tercera y cuarta sí crecieron más, la tercera fue la que mejor se obtuvo resultados, la cuarta no creció tanto porque ya tenía que presentar el proyecto, ya se había acabado el tiempo, pero creció mejor que la bandeja 1 y 2. Ok. Entonces, si me tienes que resumir cuál era el problema que querían afrontar con ese diseño, ¿cómo me lo dirías? El problema sería la obtención de alimentos para ganado cuando solo se tiene poco espacio. Ok, y de acuerdo a tus resultados, si esa era tu situación problemática o tu pregunta guía, ¿cuál fue la respuesta que se le dio al final del proyecto? Pues que era posible que se pudiera construir una estructura como de estantes verticales que no ocuparan la misma cantidad de espacio que un terreno de varias hectáreas. Pues. Era posible alimentar la misma cantidad de ganado con menos espacio. Ok, en el diseño, lo que me comentas de las bandejas, etcétera, etcétera, ¿cuáles fueron los obstáculos que se presentaron? Pues que creo que una de las bandejas le creció un hongo, así que tuve que
que tratar de averiguar cómo evitar que creciera el hongo, pues. Tuve que ponerlas, que tener mucho cuidado con las bandejas para que no tuvieran ningún tipo de hongo, o sea, que no tuvieran exceso de humedad, que estuvieran en un lugar bien ventilado, con bastante luz, para evitar el hongo. Muy bien, o sea que a partir de, digamos, de ese inconveniente o algo no esperado que surgió, tuviste que evaluar cuáles eran las variables que podrían estar influyendo en la aparición de ese hongo y cuáles debías controlar para evitarlo. Excelente ejemplo, porque a veces tenemos la sensación de que cuando se hace investigación, partes y no pasa nada, todo va exactamente como lo planificaste y hasta que obtengas el resultado. Y resulta que la mayor parte del tiempo no ocurre eso, sino lo que tú nos estás comentando. Entonces, ustedes que han decidido iniciar su formación en una disciplina científica, aun cuando no estemos en el laboratorio físicamente, es importante, número uno, observar nuestro entorno. En la medida que observemos nuestro entorno, podemos detectar cuáles son esas situaciones problemáticas que existen. Y si bien no vamos a ofrecer una respuesta absoluta, pero el solo hecho de plantearnos el problema ya entraña que debemos buscar una aproximación para solucionar ese problema. Y así es como funciona la ciencia. Muchas gracias, Ana, por tu valioso aporte. En definitiva, entonces, la ciencia o el trabajo que hacemos los científicos significa tener una excelente capacidad de observación. No significa que es lo único que debemos tener, pero hoy que tenemos a nuestra disposición muchísima información, muchísimas publicaciones y en tiempo real de lo que está ocurriendo alrededor nuestro, uno podría pensar, pero bueno, ¿y qué problemas que todavía no se han solucionado? ¿O qué dispositivo que se puede inventar que ya no se haya inventado? Miren cómo en medio de esta pandemia y el tema de las mascarillas surgió casi como respuesta inmediata una respuesta, algunas sin mucho sentido, sin mucha evidencia que la respaldara, pero otras sí encaminadas porque surge un enemigo que aparte de ser invisible a nuestros ojos, pues causa mucho estrago. Y la ciencia tiene que responder de esa forma. Entonces, esa ciencia no es la que está necesariamente escrita en los libros, es la base, por supuesto, para entender la química, la bioquímica, el comportamiento del mecanismo de acción de ese virus. No es trabajo de un solo tipo de científicos. Ahí hemos visto que hay expertos en virus, los virólogos, que hay expertos en epidemia, los epidemiólogos, ingenieros aerodinámicos que tienen que estudiar la parte de transmisión del virus en el aire, médicos, urgenciólogos, intensivistas, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo bien fino y un trabajo que implica colaboración entre las distintas disciplinas. Muy bien. Nosotros aprendimos tempranamente, o nos comentaron en la escuela, a través de la premedia y la media, que hay un método que se llama el método científico. Quisiera que Ruth Hurtado profe. nos comentes qué recuerda o qué aprendiste, qué has aprendido hasta el momento sobre el método científico, de qué se trata. Bueno, tenemos varias fases como la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría de conclusión, que estas fases van como en creciendo y que cada fase tiene un propósito. Para algo es, por algo existen y por algo están ahí. Para cuando tengamos que hacer algún experimento, alguna investigación,
podamos observar el problema, hacer la hipótesis, experimentarlo y poder dar la conclusión. Ok, mantente ahí, Ruth. Raúl, de lo que ha comentado Ruth, ¿con qué estás de acuerdo y con qué no estás muy de acuerdo? Con ciertos conceptos, porque no se dice teoría hasta cuando ya se tiene ya formulado de qué se basa, sino que se le dice hipótesis. Pero sí, en base, sí, en la gran mayoría de las cosas la compañera tiene razón. Tienes un origen y tiene un final, el método científico, y es el responsable de los grandes hallazgos que hemos tenido a lo largo de la historia de la ciencia. Muy bien, ahí para ambos es la pregunta, para que entremos en controversia. Esas etapas, ¿la llamaste, Ruth, no? ¿Dijiste etapas o fue otra palabra? Sí, etapas. Etapas. Esas etapas, ¿creen ustedes que deben seguirse en ese orden que has descrito? O sea, para usar el método científico hay que seguir esas etapas en ese orden, así. ¿O no? ¿Qué piensan? Yo pienso que sí, porque, o sea, si no observamos primero el problema, si no observamos el problema, después hacemos la hipótesis, después experimentamos, después damos la conclusión. Entonces, según yo, sí hay que seguir ese orden. Ok, Raúl, ¿qué piensas tú? Estoy de acuerdo con mi compañero realmente, porque no puedo ir de la C y empezar por la F. Ok, mi siguiente comentario sería, el método científico es el único método que sirve para investigar, o conocen ustedes o han oído ustedes de otros métodos. Bueno, de mi parte conozco solamente el método científico, así que no sabría si mi compañera tal vez conozca otros más. De igual manera, solo conozco ese, profe. Ok, entonces, para el resto, es uno de los mitos que vamos a comenzar a desmitificar. Entonces, los voy a invitar, no ahora mismo, para que ya el fin de semana ustedes busquen por lo menos otros 3 métodos que se utilizan en la investigación, para que nos quitemos de nuestra cabecita esa idea de que somos lo máximo y de que solo el método científico produce conocimiento y lo demás no le creemos mucho. Eso es la primera cosa. Lo otro, en la historia de la ciencia han existido distintos aportes, conocimientos, experimentos. Unos han funcionado, otros no han funcionado. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha leído o ha visto en la televisión que se han hecho descubrimientos, entre comillas, sin querer queriendo? Ruth y Raúl, no se me desconecten todavía, que es con ustedes el tema. ¿Han escuchado o han visto alguna vez que se descubrió algo así, entre comillas, por accidente? Sí, profesor, sí. Sí, claro, profe. Sí. Ya, entonces, si alguien te argumenta eso, ¿cómo quedas con tus pasos del método científico? Hay que seguirlos aquí. Bueno, ha habido casos de, como usted dice, que siguen el método científico buscando una respuesta y terminan consiguiendo una respuesta que no esperaban, pero es la respuesta de otro problema que se tenía. Entonces, no sabría cómo decirle de que, bueno, al final es un ganar, pero de igual no quita de que el método científico sea muy bueno. No estamos jugando si es bueno o malo, estamos diciendo No, si no, debemos, pero, o sea, en el sentido de seguirlo, claro, si debemos seguirlo en orden así, pues si no, como decimos, si no sigues ese orden, tú hace un rato dijiste, es que no puedo saltar de la A a la C o de la C a la F. ¿De dónde sacas esa idea? Pero, me he acostumbrado a que en ciencias tiene un orden y un seguimiento de las cosas, entonces siento que he aplicado eso a toda mi vida ahora. Ok. Como algo normal. Excelente. Entonces,
esas ideas justamente como aprendices de ciencia, tenemos que, no voy a decir que eliminarlas, erradicarlas, porque no es que sean totalmente incorrectas, sino que vamos a aprender a ver matices. Efectivamente, imagínense si en todo el mundo se siguiera el método científico así, en ese orden, muchas de las cosas que hoy conocemos, pues no las conoceríamos. De las palabras, de lo que ustedes me han comentado, pareciera que existe como una escala, ¿no? Ruth señaló la observación, la hipótesis, que Raúl les recordó la hipótesis que debía estar, después la experimentación, después de la experimentación, ¿qué cosa? Mencionaste la teoría y después La teoría, la conclusión. la conclusión. Entonces, pareciera que si lo decimos así, 1, 2, 3, 4, 5, que lo que está más arriba es más importante que lo que está más abajo. Pareciera. Es que no es que sea más importante, sino que ayuda a comprender y a poder movernos en el proceso. Porque si nosotros empezamos desde una problemática más avanzada, vamos a ir metiéndonos desde ese punto y no vamos a llegar a una conclusión correcta. O puede que sí sea correcta, pero no va a estar como bien detallada al momento de saber qué es lo que realmente está pasando. Es diferente a que nosotros empecemos por la observación y sigamos todos los pasos, como lo menciona el método, que nos da como una idea más clara y más global de lo que realmente estamos investigando. Yo creo que ahí sí puedo refutar lo del compañero. Ok, Nayeli, dale. Me parece bastante curioso ahora que estaba analizando lo de los compañeros que dicen que hay que seguir el orden que el método científico dicta. Primeramente, yo digo que la observación, porque uno siempre observa, uno vive constantemente observando, a menos que no posea ese sentido, sea ciego. Muchas veces uno ¿cómo le digo? Como de curioso, observa la cosa y antes de investigar, experimenta. Y al experimentar, luego ve que le pasa una reacción adversa a lo que esperaba o a lo que suponía y decide investigar. Y de todas formas sigue obteniendo conocimiento. Así que digo yo que no es necesario totalmente usar primero la observación, luego la investigación, luego la hipótesis, ya que podemos observar, tener una hipótesis, luego experimentar y llegar a una conclusión. Ok, tomando lo que dice Nayeli, ¿han escuchado o no sé si han leído en esa historia de la ciencia de los esposos Curie, Marie Curie y Pierre Curie? ¿Han leído esa historia? ¿Verdad? Yo sí, profesor. Yo la he escuchado, sí. 2 premios Nobel ganó Marie Curie en química y en física, y después de más de 100 años uno se pregunta, pero es que realmente no sabía que estaba trabajando con material radiactivo y se murió. Que tú dices ahora, si a ti te dan o te exponen, ni siquiera te lo dan, el material radiactivo, tú dices, ya estoy listo, porque esa radiación, además de ser invisible, va directamente a nuestros genes y estamos listos. Entonces uno dice, ¿cómo una científica y el científico y los que trabajaban con ellos no sabían de esa propiedad de ese material y lo utilizaron y tuvieron éxito en ese momento, pero después la historia reveló otra cosa? Lo que estamos tratando de establecer aquí, Isaac, es que el método científico no es necesariamente una camisa de fuerza para decirte que si yo lo hago, voy a llegar a unas conclusiones mejores que si no lo siguiera. Cuando yo digo que en el orden en que se menciona la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría, y después de la teoría, ¿alguien recuerda cuál es lo otro que aprendieron del método que hay después de la teoría? La ley. La ley. Entonces, cuando uno escucha la palabra ley, ¿a qué nos suena? Eso para mí suena a algo que tiene que ver con una verdad de la que fijada por la misma naturaleza. Ok. Que ha sido comprobado muchas veces. Ok. O sea,
haciendo yo la traducción, significaría que, bueno, la ley no puede romperse, no puede quebrarse. La ley de la gravedad es la ley de la gravedad y listo. O sea, no. En química, ¿qué leyes conocen ustedes que aprendieron en la escuela? Así que usted decía, la ley de tal, la ley del otro, ¿y qué leyes aprendieron? La de Newton, por ejemplo. ¿La ley de los gases? La ley de los gases. ¿Cuál más? La ley de Newton. De Boyle. La ley de Boyle, las leyes de Newton. ¿Cuál más? Ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa o la ley de Lavoisier. Bueno, hay una serie de leyes que ustedes dicen, es que no se pueden, entre comillas, lo que usted ha dicho, no, como que la ley, porque está en la naturaleza, porque es así. Ahora, ¿la ley de la conservación de la masa se cumple para todos los casos? ¿O debe cumplirse para todos los casos? En mi opinión, sí, porque si usted dijo antes que una ley es algo que no se quiebra, no se rompe. A ver, yo no he dicho eso, yo he dicho que esa es la idea que se tiene. Que la ley es inviolable, eso es lo que digo. Ahora, le pregunto, la conservación de la masa, cuando te enseñaron a escribir una ecuación, ¿qué fue lo que aprendiste con esa ley? Bueno, que esa ley decía que la materia era fija, que no se queda ni se estudia, sino que sigue transformándose, ¿no? Ok, algo más específico. Cuando usted escribía una ecuación química y después la ajustaba, entre comillas, balanceaba, ¿qué es lo que debía verificar de la conservación de la masa? Prácticamente de que había la misma cantidad de un lado que del otro. Exacto. O sea, lo que nos ha dicho Raúl en un lenguaje coloquial, de un lado que del otro, significa que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Nosotros en química hablamos de reactivos y productos y no de lados de izquierdo ni derecho, porque en un tubo de ensayo no sabemos cuál es el izquierdo y el derecho cuando hay una reacción. Perdón por eso, pero es que me vino directamente a la cabeza y lo dije sin pensar. Está bien, Raúl, está bien, porque esas son cosas también aprendidas. Cuando en química se pone una flecha, uno dice, bueno, para la izquierda o para la derecha. Eso es un lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces, reitero el tema es, cuando hablamos de la conservación de la masa, eso significa que en todas las reacciones debe cumplirse esa ley. ¿Sí o no? Sí, profesor. Creo que no, porque cada ley tiene como una condición. Ok, muy bien, Reggie. Y en este caso, ¿cuál sería la condición? Que los reactivos tienen que estar balanceados con los productos. Ok, pero ¿cuál tú crees que sería la condición para que la ley no se cumpla? O mejor dicho, ¿cuál sería la excepción? ¿O en qué caso no se cumpliría? Cuando sería lo contrario, o sea, cuando hay un desbalance. ¿Alguien tiene otra idea a lo que nos comenta Reggie? Es que un reactivo no es igual a un producto no es igual a los reactivos, ¿no sería una reacción inestable? Más o menos, por eso puede ser un antecedente. ¿Qué tipo de reacciones ustedes han escuchado? No puedo decirle que en la escuela, porque yo no estuve en la escuela con ustedes ni oí lo que les hablaban, pero ¿qué reacciones consideramos que son inestables? ¿Qué tipo de reacciones son esas que son inestables? Seguro que si yo les doy un ejemplo, ¿qué tipo de material usted conocen que tiene que estar confinado, guardado, etcétera, porque es peligroso tenerlo en condiciones ambientales, etcétera? Serían los materiales radiactivos. Excelente.
Entonces, justamente en los procesos nucleares están ocurriendo reacciones, pero hay algo que se llama defecto de masa, entonces ya no podemos hablar de la conservación de la masa. Al punto que quiero retomar es que una ley, por ejemplo, dice las leyes de los gases, la ecuación de estado del gas ideal es aplicable en cualquiera condiciones de presión y de temperatura, ¿o no? ¿Usted recuerda cuál es la famosa fórmula del estado del gas ideal? ¿Cuál es la fórmula? Presión por volumen igual a cantidad de moles o sustancia por la constante por temperatura. Ok, entonces esa es la ecuación. Mi pregunta es, no importa cuál sea el valor de la presión y la temperatura, muy alta o muy baja, se cumple la ley del gas ideal. ¿Qué piensan? Me parece que sí, profesor. No tiene nada que ver la temperatura, presión, volumen. O sea que siempre va a dar un resultado estable, por así decirlo. Ok, entonces ahora, si eso fuera cierto, Raúl, eso quiere decir que Boyle, que Charles Marriott, que Gay-Lussac, etcétera, después que ellos establecieron sus leyes y la ley de estado de gas ideales, digamos, el condensado, el resumen de todas esas otras leyes volumétricas, ¿tú piensas que cuando ellos experimentaron, entonces experimentaron a temperaturas de miles de grados Celsius y a temperaturas de cientos de grados por debajo del cero para poder establecer esa ley? Puede que no. Puede que Claro que no. Pero Claro que no, Raúl. Imposible. Entonces, con esto lo que quiero remarcar es que las leyes tienen un ámbito de aplicación. Probablemente ahora que tenemos el robot Perseverance en Marte, si quisiéramos aplicar en esas condiciones estas leyes, pues no. Entonces, como usuarios de fórmulas en química debemos tener mucho cuidado al momento de hacer un cálculo. Nosotros debemos estar muy conscientes de que si en esas condiciones yo puedo aplicar o no esa fórmula. Entonces, eso es algo muy relevante para un aprendiz ahora aquí en ciencias, en química. Cuando veas una fórmula, deberás preguntarte, pero, o sea, ¿en qué rango de temperatura o en qué rango de presión esto se aplica? Porque cuando tú haces un experimento, tú también lo haces dentro de un rango limitado. Quisiéramos que se aplicara en todas las condiciones, pero generalmente eso no es lo que ocurre. Y finalmente, ¿qué diferencia encuentra usted entre una teoría y una ley? ¿A qué le suena una cosa y la otra y en qué se diferencia? Para mí, la teoría es algo que se supone o es algo que pienso que no está como todavía confirmado, cuando la ley es algo que ya pudieron confirmar, ya lo convierten en ley, ya lo convierten en algo que se tiene que hacer así, pues. Entonces, esa es la diferencia que yo veo entre teoría y la ley. Gracias, Yacibet. Mantente ahí. ¿Quién tiene una idea distinta a la de Yacibet, a lo que ella nos ha comentado? Bueno, yo lo diría de la siguiente forma. Una teoría es algo que una información que tengo que puede explicar, podría explicar. Y una ley sería algo que ya es por la comunidad científica aceptado, por la mayoría, y explicaría sin, digamos, algún tipo de duda, aunque puede cambiar el futuro, como hemos visto. Pero eso es como yo la definiría así. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que entre en el debate abierto? Yo realmente diría que una teoría es algo que puede tener variables, pero una ley es algo que ya sucede o sea, ya está establecido que sucede así.
Tipo, es como algo que ya pasa siempre de esa manera. Ok. Ya si ves, nosotros hemos estado mirando en este repaso una teoría. Una teoría, ¿cuál es la teoría que hemos estado mirando durante el repaso que hemos iniciado esta semana? No sabría decirlo. Hasta ahorita, hasta donde he visto son cosas ya confirmadas, que son las cosas, esto de la materia y esto Pero ya está confirmado. en los videos y esto, ¿hacía referencia a alguna teoría o no? En los videos que vieron en... La teoría cinético-corpuscular, profe. Sí, la teoría... Correcto, esa misma. El comentario que hizo una compañera antes que decía que en el estado sólido ella no suponía que podía haber algún espacio que ella llamó en blanco y después dijo vacío. Porque claro, un sólido, cuando tú dices un sólido, tú dices, es algo fuerte, es algo rígido, es algo, etcétera, etcétera. Eso es lo que nuestro sentido nos dice. Pero entonces, esa teoría es la que nos explica la existencia de esos espacios vacíos y la que nos explica por qué las partículas químicas se agrupan como se agrupan y ante nuestros sentidos aparecen como líquidos, como sólidos, como gases. Entonces, una teoría tiene un poder explicativo. No es que la teoría está esperando porque es media válida o media incierta o es dudosa. No. Una teoría es un tipo de conocimiento que tiene sus características particulares, así como la ley. Normalmente, y es el ejemplo que les acabo de poner, cuando usted escucha una ley, detrás de la ley hay asociada una ecuación matemática o una fórmula que relaciona ciertas variables. Tomando como ejemplo los gases, porque en el inicio de la química los estudios que se realizaban eran fundamentalmente sobre propiedades de los gases. Estas leyes no fueron postuladas todas por un solo científico. Entonces ellos hacían sus experimentos, obtenían sus resultados. Imagínense que para esos tiempos no existían los materiales de laboratorio que conocemos hoy. Así que, de hecho, pesar nada más era una actividad muy complicada porque no tenían las balanzas electrónicas que hoy nosotros tenemos, que pueden tener 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos decimales y que son muy sensibles, ¿no? No tenían eso. Entonces, cuando se hace el análisis teórico, establecer cuál es la relación entre esas variables y decir, la presión es inversamente proporcional al volumen. Eso te lo dice lo que estabas experimentando. Pero después, ¿cómo yo hago o transformo eso en una ecuación en una igualdad? O sea, la presión es inversamente proporcional. Si yo quiero hacer una ecuación, tengo que introducir luego una constante. Y ahí entonces aparece la constante universal de los gases. Ahora, la ley establece relaciones entre variables y generalmente está representada por una fórmula o una ecuación matemática. De hecho, si no existieran, al menos en ciencia, pues en química, en física, estas ecuaciones, ustedes se imaginan cómo tendríamos nosotros que hacer los cálculos. Entonces, resumo, la teoría es un tipo de conocimiento y la ley es un tipo de conocimiento distinto. Esa es una idea que debemos tener claro desde el inicio. El otro tema es que en la actualidad hay teorías que se siguen llamando teorías, pero como comentaba Rubén, que pueden cambiar. Hubo teorías científicas que en su momento fueron predominantes, pero después se encontró que no eran el modelo explicativo para los fenómenos. Una de las clásicas es la teoría del flogisto. Entonces, hubo quienes postularon teorías erradas
pero fueron científicos brillantes, pero sus teorías no eran correctas. Y luego esa teoría fue superada por una teoría que explicaba mejor las evidencias. Entonces, ese es el tránsito que queremos que usted recuerde. Número uno, la invitación es a que usted busque por lo menos 3 métodos, además del científico, que sirvan para hacer investigación. Que establezca claramente qué es una hipótesis, qué es una teoría y qué es una ley, para que estemos claros en eso. Que busque en la ciencia, en la química si es posible, esos hallazgos o descubrimientos al azar que han ocurrido a lo largo de la historia y que se conocen como serendipias. Ese es el término, con S, serendipias. Entonces, como usted quiere estar informado, entonces usted va a Google y pone ahí serendipias de la ciencia o de la química para que se fije cómo se han dado algunos descubrimientos pues en ausencia de un método tal como lo que estamos discutiendo hoy. Bien, volvamos entonces al tema de las hipótesis. Gracias, Yacibel, por tu participación. ¿Qué diferencia hay entre una hipótesis y una predicción? La predicción. Si puedes abrir la cámara, bien, Laura, si no, bien, ok. Que la hipótesis es algo que yo creo que va a pasar, más no está comprobado todavía porque hace falta el experimento, y la predicción es algo que sé que va a pasar. Eso es lo que yo creo que significa. Ok, alguien que apoye o que añada o que contradiga lo que nos comparte Laura. ¿Se escucha? Sí. Bueno, Adelante. para apoyar lo que dice mi compañera, la hipótesis es algo que no he hecho ningún estudio ni nada, solo estoy planteando pues es como lo que mi pensamiento, nada probado. Entonces, la predicción ya es algo que luego que hice algún tipo de estudio, es lo que me arrojó después del estudio para proseguir con alguna experimentación. Ok. ¿Alguien más? Yo diría que la hipótesis, la predicción es como una idea que tenemos de algo que puede pasar en el futuro. Entonces, una hipótesis viene siendo como un planteamiento que nos hacemos de algo, pero que debemos comprobar a través de experimentación. Por ejemplo, yo puedo predecir que, puede que va a llover porque vi el cielo con las nubes. O yo puedo decir hipotéticamente que el Kool-Aid va a cambiar de color, pero yo no puedo saber si va a cambiar de color al agregarle algo hasta que lo experimente. Ok, entonces estamos en el siguiente punto. El científico formula hipótesis, en eso estamos de acuerdo. El científico plantea problemas, en eso también estamos de acuerdo. El científico diseña experimentos para validar la hipótesis, es decir, que la hipótesis puede que sea cierta o puede que no sea cierta. Entonces, hablaríamos de una hipótesis y de una hipótesis nula. Si después que experimento encuentro que mi hipótesis no era correcta, entonces lo que tengo que hacer es cambiar la hipótesis. En el caso de una predicción, como el ejemplo que da Nayeli, dice, bueno, hoy va a llover. Bueno, alguien que conozca el cielo y sepa distinguir las nubes y la altura y si la brisa se está moviendo, etcétera, etcétera, te puede decir, va a llover. En la ciencia, ¿cómo funciona generalmente? Cuando yo estudio un problema, tendría que ser un problema 100% nuevo, que nadie lo haya abordado, ni lo haya pensado, ni haya nada para decir que lo que yo estoy investigando, pues no hay ningún antecedente. O sea, que en el mundo no existe ninguna información sobre lo que yo estoy
planteando, cosa que es muy difícil. El otro hecho es que producto del entorno, de que escuchamos noticias, de que leemos libros, de que estamos en la escuela, etcétera, etcétera, todos nosotros tenemos en nuestro cerebro, en nuestra mente, una carga teórica sobre las cosas. Información que puede estar completa, media completa, lo que fuera, pero tenemos ideas. Lo que comentaba la compañera del cultivo hidropónico, por cierto que hay mucha información en la web y en todas partes, ¿no? Entonces, tampoco es que vamos a decir, esto lo estoy inventando yo. Entonces, cuando hago una predicción, la predicción me dice la probabilidad de que un evento ocurra o no ocurra. Y eso es todo. En el caso de cuando yo formulo una hipótesis, el enunciado, porque una hipótesis es un enunciado, es algo escrito, un texto, unas líneas, pero allí inmerso hay una carga teórica. En el caso de la compañera, ella era, bueno, el cultivo hidropónico mejorará el crecimiento de las plantas en un mes. Ella hace su experimento y uno lo hace con un cultivo mediante el cultivo hidropónico y otro el cultivo tradicional, y va a medir la longitud de las ramas, de las hojas, el color, las dimensiones, etcétera, etcétera. Y después de un mes ella podrá decir, si mi hipótesis era cierta. Entonces, ¿por qué? Bueno, ya ella sabe que las plantas tienen que crecer, que si tú le provees el alimento, etcétera, etcétera. O sea, hay una carga teórica que presupone el porqué de la hipótesis que tú estás proponiendo. En el otro caso, ella podría decir, las plantas o el cultivo hidropónico crecerá más que el tradicional. Ya, eso puede, la respuesta esa es si creció más o no creció más. Pero la carga teórica que hay en una y otra es distinto. En la hipótesis tiene un carácter explicativo, la predicción no. Entonces, la invitación que les voy a hacer ahora, voy a pasar a compartir, con su permiso, un diagrama. ¿Lo están viendo? No, perdón, ese no es. Ese no es el diagrama. Este es, sí. Ahí lo ven, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a trabajar un mini proyecto en el semestre. Y digo mini por las condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Hoy nada más me interesa dejar la inquietud de el planteamiento del problema. Quiero que... Disculpe. Dígame. El diagrama que usted mostró es el de la propiedad de la materia. No, el que tengo ahora mismo... Es que me sigue apareciendo el de propiedades de la materia. Ok. Hoy también, profe. Déjame quitar el otro. Y vuelvo a colocar esto. ¿Ahora sí? Listo. Sí, profe. Ok. Entonces, lo que quiero que hagan hoy es viernes, en una semana, en 8 días, es nada más plantearse un problema. La naturaleza del problema, evidentemente, que esté, si no relacionado directamente con la química, pero que tenga matices de química o en general de ciencia. Para plantearse un problema, usted tiene que, evidentemente, poner sus sentidos en acción, que sería la observación. Por ejemplo, nosotros tenemos en Panamá, bueno, muchísimos problemas, pero hay un problema muy puntual que ha traído la pandemia. Y es el problema de la disposición de estas mascarillas que se dejan por todos lados y que representa una fuente de contaminación que puede ser mortal, ¿no? Porque imagínense a alguien contaminado de esa mascarilla y los trabajadores de aseo entran en contacto, etcétera.
Esa mascarilla está fabricada de determinado material. Esa mascarilla puede o no puede degradarse. Nosotros conocemos que hay productos que son biodegradables. En Panamá entró una ley a regir sobre las bolsas, el uso de bolsas plásticas. Hay bolsas plásticas que tienen un diseño en base a estas características de biodegradabilidad, que sería, bueno, ¿y qué material es ese? Y si se biodegrada, ¿cómo lo hace? Está mediado por microorganismos. ¿Cuáles son los microorganismos responsables de ese proceso de biodegradación? ¿Cuánto tiempo toma ese proceso? ¿Dependerá de la luz o no dependerá de la luz? ¿Dependerá de la humedad del ambiente o no? Aquí en Panamá tenemos una humedad elevada. Entonces, por ahí uno puede ir elucubrando y escribiendo sus preguntas. Entonces, ese es el ejercicio que quiero que haga. Y mientras más preguntas usted formule, pues va a tener un mayor caudal para la siguiente etapa. De todas esas preguntas, ahora, ¿cuál es la que yo considero que en estas condiciones en que estamos viviendo ahora mismo, yo podría darle una respuesta parcial mediante un diseño? Pero por ahora nada más me interesa esta parte, el planteamiento del problema y la formulación de la pregunta. ¿Están claras las instrucciones? Sí, profesor. Sí, profesor, claro. Entonces, que nada más vamos a trabajar el primer punto, el amarillo. Planteamiento del problema, correcto. Ok. Usted puede escribir varios problemas, no importa, pero escríbalos ahí. La próxima semana yo no quiero que usted me diga, es que yo pensé esto. No, no, yo quiero que usted lo escriba. Y para cada problema, entonces usted puede poner la pregunta que hipotéticamente a usted le gustaría responder. Ese es todo el ejercicio que quiero que hagan por el momento, para irnos entrenando como aprendices de científico. El otro aspecto que quiero que miren, la ciencia se ha construido con base a hipótesis. Eso también es un hecho. En la ciencia tenemos grandes hipótesis de la ciencia. En la química tenemos grandes hipótesis de la química. Así que si yo quiero aprender a escribir hipótesis, ¿qué debo hacer? Como estudiante de química, si yo quiero aprender a redactar hipótesis, a escribir las hipótesis, ¿qué debo hacer? Buscar cómo otros científicos lo han hecho, investigarlos. Guiarse de alguna hipótesis que hay en Internet. Bueno, yo no sé si en Internet, porque Internet me asusta. Ya les he dicho que deben ser sitios confiables. Entonces, claro, si yo quiero aprender de los mejores, ¿no? O sea, si usted quiere aprender a jugar tenis, probablemente va a fijarse en el top 10 o el top 3 o lo que sea. El que quiera aprender a jugar fútbol, a lo mejor va a ver el video del mejor jugador, lo que fuera, ajedrez. Entonces, nosotros acá en la ciencia, bueno, vamos a mirar cuáles fueron las hipótesis que permitieron construir ese conocimiento que tenemos hoy a nuestra mano. Por darle un ejemplo, Einstein, que es el referente, digamos, del mundo de la ciencia, no solo la física, una de sus famosas hipótesis es que la energía se presenta en paquetes de determinados tamaños o cuantos. Ese hecho trascendental en la historia de la existencia de cuantos de energía, y es más, hasta el invento de la misma palabra, revolucionó la ciencia. Y usted ve que es un enunciado muy directo, muy breve. La energía se presenta en paquetes de determinados tamaños o cuantos. Entonces es una hipótesis concisa, objetiva, sin mucho adorno, que en su momento postuló él para decir que la energía no se emitía de forma continua, como un flujo de energía, sino en paquetes cuantizados de energía. Y esa hipótesis y los aportes de Max Planck sembraron la base, pues, del mundo cuántico que hoy hemos escuchado hablar o conocemos, que es parte fundamental de la química y de la física. Entonces, bueno, usted busca por ahí hipótesis. Generalmente buscamos una fuente que esté, porque esto es española y esas hipótesis no fueron postuladas en español, así que tenga cuidado cuando busque información que sea la mejor traducción, porque hay veces que en ese parafraseo se van perdiendo ideas.
y como somos científicos debemos buscar lo más próximo a la fuente original. ¿Está claro esa idea? Profe, ¿usted tiene alguna página o conoce alguna página que nos pueda proporcionar que sepa que puede haber esas teorías o algo por el estilo? Por supuesto que sí, pero a la segunda pregunta es por supuesto que no, porque yo quiero que ustedes se entrenen en la habilidad de búsqueda de información. Entonces, cuando hablamos de fuentes primarias, ¿cuáles son los sitios web? Universidades, artículos científicos, escritos por científicos, documentos de divulgación científica. Si usted consulta un website de un profesor de química o de física y el website le dice todo su perfil y de dónde, etcétera, ese también es un sitio confiable. Entonces lo que queremos es tener distintas fuentes para después intercambiarlo entre nosotros. Ahora, si usted se va a decir que hay monografías, no sé quién, o algo que subió un estudiante, probablemente eso no tenga el peso o la validez que nosotros requerimos, ¿no? Si usted va a un texto clásico de química, o de fisicoquímica, o del que usted quiera, probablemente, como ese es el mundo académico, allí también va a encontrar información veraz. Muy bien. Entonces, repetimos las cosas, alguien que refuerce lo que, aunque la grabación va a quedar, las cosas que les he pedido para que vayan escribiendo en sus cuadernos, en su libreta, donde sea que anoten. Alguien que me haga un resumen de lo que le hemos pedido hasta ahora, si es tan amable. Profe, disculpe, yo le quería comentar algo. Dime. Soy Laura, voy a prender la cámara. Antes que estaba hablando sobre los métodos científicos, yo sí había usado otro método, pero no me acordaba muy bien el nombre y tuve que buscar cómo se llamaba. Nosotros usamos un método hipotético deductivo en química. Sí. Okay. En un proyecto que fue con las fuentes de agua del colegio, la profe por lo menos nos dio una explicación inicial para nosotros sacar conclusiones y ver qué íbamos a hacer para luego experimentarlo. Y fue que en las fuentes de agua botaban gotas, entonces esas gotas, o sea, era un agua que se botaba y la profe nos dijo que qué podíamos hacer para que esa agua fuera reutilizable, por decirlo así. Entonces nosotros colocamos sensores de agua para que cuando abríamos la pluma, sensores de agua para cuando nos íbamos a lavar las manos no se botara tanta agua, pero de igual en los sensores del agua, como éramos electricistas también, los sensores del agua también goteaban, o sea, no fueron muy bien colocados. Entonces lo que hicimos fue poner unos tubos que fuesen directo a algunas plantas por debajo de la tierra y entonces logramos que esa agua que goteaba fuese reutilizable para algunas plantas, pero usábamos ese método. Ok, gracias por el aporte. Ahí ven, ya Laura utilizó el método hipotético deductivo. Muy bien. Entonces, alguien por favor que resuma la información que he pedido, que vayan ejercitando la búsqueda. Alexandra, nos va a hacer el resumen. Adelante. Sí, usted nos incitó a buscar 3 métodos científicos que no sean específicamente el método científico que ya todos conocemos. También que nos informáramos más sobre la teoría, las leyes, la hipótesis. Establecer claramente que es buscar hallazgos o, como dijo, serendipias científicas. Y por último, lo del planteamiento del problema y la formulación de la pregunta. Ok. Entonces, estamos todos de acuerdo en... Igual, si alguien quedó con alguna duda, el video va a estar disponible y usted entra, ¿no? Yo sé que al inicio puede que lo haga, sé que cuando todas las materias confluyan, usted va a tener menos tiempo de ver una clase nuevamente, pero bueno, ahí va a estar disponible. Profesor, una pregunta. Usted dijo que aparte de hacer el planteamiento del problema hay que dar la respuesta parcial, ¿no? Una respuesta parcial. No, el planteamiento del problema y la pregunta. Ok. Nada más. Hasta allí. Ok. Profe, ¿usted cree que se puede hacer alguna mascarilla biodegradable? Ojalá, pero el tema de la mascarilla, Lauri, es
el hecho de ser biodegradable está bien para el ambiente, pero el hecho de la protección, hasta el momento, el material para las mascarillas de más alta eficiencia es demasiado costoso, que son los filtros que se utilizan en los aviones, que es 100% seguro, pero es costoso. De hecho, esta semana hubo un lanzamiento de un cantante de un tipo de mascarilla, bueno, que creo que tiene hasta Bluetooth y no sé cuántas cosas más que son ya adicionales, pero el filtro de alta eficiencia que utiliza es ese mismo de los aviones y el costo de la mascarilla es de $300. Entonces uno también piensa en la vida útil, ¿no? Porque si voy a producir algo biodegradable, pero ¿por cuántas horas lo puedo utilizar? Entonces hay varias cosas que pensar antes de la disposición, ¿no? En el ambiente. Porque ahora mismo se trata más de protección, creo que la entidad reguladora, que del aspecto ambiental propiamente dicho. Bueno, y la plata, Lauri, la plata siempre nos va a perseguir. Porque puede ser que haya algo espectacular, pero si nada más 100 personas la pueden pagar. Y creo que si nada más 100 personas la puede pagar, no sirve de nada. Porque... Claro que no. Es como las películas, esos son los que se salvan y mantienen la vida en la Tierra para las próximas generaciones. ¿Están viendo la imagen ahora? Sí. Sí. Okay. Esa imagen de entrada, yo no sé si ustedes repararon, pero tal vez la definición de la imagen tampoco es la mejor. Pero se fijan que ahí se intentó poner una escala a las 22 metros, a las 18, a las 19, a las 12, a las 4, aquí estamos nosotros en medio, y luego nos vamos al lado negativo, a la menos 8, a la menos 6, a la menos 9, a la menos 12, a la menos 14. Entonces, en el curso de química nosotros nos vamos a estar moviendo en esas dimensiones, lo que hemos llamado lo macroscópico, lo que vemos, lo que percibimos por nuestros sentidos, y luego está el otro lado, que aquí vemos las esferitas, un diagrama de una estructura, que estamos en otro orden de magnitud. Entonces, claro que es complicado porque nosotros no nos movemos en este mundo, ¿no? En este mundo nos movemos a través de los modelos, de cómo es el átomo, de cómo es el núcleo, de las partículas atómicas, etc. Pero como no es algo que tenemos a la mano, nos cuesta imaginarlo y nuestro sentido puede que nos confundan, ¿no? Entonces, para estos fines, yo creo que todos ustedes en la escuela estudiaron en química o en física los prefijos, ¿no? Estudiaron eso, que si kilo, micro, mega, y etcétera, etcétera. Entonces, esa tabla que les dieron, o donde quiera que la buscaron, ténganla a la mano porque les va a servir. Entiendo que mientras estudió también le hablaron del Sistema Internacional de Medidas. ¿Cierto? Sí. Sí, profe. Y también le dieron las equivalencias o los factores de conversión, o los factores unitarios, como quiera que se los hayan enseñado. Y seguro que usted debe tener tablas, si no físicas, pero digitales, de esos factores de conversión. Entonces, eso también debe tener a la mano porque el análisis dimensional lo requiere. Por supuesto que yo no les voy a pedir que se los aprendan de memoria porque al momento que usted va a hacer cálculo lo va a tener a la mano, ¿no? Y yo no voy a decirle que tiene que hacerlo de memoria porque tampoco voy a saber si está siendo honesto o no. Pero lo que me interesa es que lo sepan manejar. Bien, entonces en este documento, la idea fundamental aquí, el objetivo era revisar las ideas de la media, mejorar la comprensión de algunas cosas que no estaban en profundidad tal vez, e interpretar fenómenos macroscópicos en otra escala.
O sea, el viaje es del mundo macroscópico al mundo submicroscópico. Específicamente lo vamos a llamar nanoscópico porque está en la escala atómica de los nanómetros. Y nanómetros significa 10 a la menos 9 metros. O sea, en vez de escribir 10 a la menos 9, bueno, escribimos en palabras de fijo nano, pero estamos diciendo lo mismo. La evaluación se dijo aquí que es formativa, o sea que esto no tiene una calificación, sino que el día lunes usted solo lo va a entregar completo o incompleto. Esperemos que todo lo completo. Entonces, pasamos por los estados de agregación. Este cuadro, como está confeccionado, probablemente no lo va a encontrar en su libro de texto que utilizaba, que también puede utilizar de apoyo, ¿no? Es el producto creativo de buscar en varias fuentes bibliográficas. Porque ahora como usted está estudiando química universitaria, la parte de los números, la parte cuantitativa es importante. Cuando uno dice que, es que se forma porque hay una interacción fuerte, pero sí, pero ¿qué significa fuerte? Tenemos que buscar algún número, alguna magnitud y alguna unidad para referirnos a qué es lo que llamamos fuerte. Lo mismo si decimos que es a cierta distancia, bueno, ¿cuál es esa distancia? Así que poco a poco vamos a ir pasando de esa descripción meramente cualitativa. Algo que se escucha con frecuencia también en los alumnos cuando vienen de la educación media es que, es que al átomo le es más fácil o le es más difícil. Eso en realidad tampoco dice nada, porque ¿qué es más fácil o qué es más difícil? Eso queda en la indefinición. Ok, el mundo que nos rodea es fundamentalmente un mundo de mezclas. A nuestro alrededor lo que existen son mezclas y no sustancias. Ahora, en su colegio le hablaron de sustancias puras. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Cuéntenme esa connotación de pura, ¿cómo la entiende usted? ¿Qué significa una sustancia pura? Que solo están hechas de sí mismos. Ok, ¿qué otra idea? Que no está de alguna forma corrompida ni mezclada con otra, es solamente ella. Ok, ¿qué más? Su composición es fija, las sustancias puras. Ok, algunos han utilizado un lenguaje coloquial para referirse a esto. Ahora que mencionan lo de la composición fija, ¿qué entiendes? ¿Por qué? ¿Qué es una composición fija? Bueno, que la composición fija no va a variar, se va a permanecer constante y va a mantener sus propiedades aun cuando se mezclan con otras sustancias. Ok, ¿alguna otra idea? Deme un ejemplo de sustancias que ustedes consideran puras. Bicarbonato de sodio. ¿Pero cuál bicarbonato de sodio? ¿El bicarbonato de sodio que compro en la farmacia? Sí. H2O, agua. ¿Cuál agua? ¿El agua de la llave? El agua en su estado normal. Obviamente no se encuentra en el plano cotidiano, al menos que la destiles. O sea, tu respuesta sería agua destilada. Ok, ¿qué otras cosas podrían decirme como puras, como sustancias puras? El azufre. El azufre. El helio puro. Ok, cuando nosotros estamos hablando de puro en el lenguaje cotidiano, lo que ustedes han dicho es cierto, ¿no? O sea, es algo que no está mezclado, ¿no? Podríamos decir. Por ejemplo, si usted va a comprar un jugo puro, ¿qué espera que le den?
Una mezcla. Un jugo puro de naranja, ¿qué espera que le sirva? Solamente el jugo de la naranja, sin ningún otro aditivo. Ok, el jugo de la naranja sin ningún otro aditivo. Pero el jugo de la naranja viene solo. Si usted exprime una naranja, sale solo jugo. No, tiene como se le diría la fecha. Exacto. Entonces ya no es tan puro ante nuestros ojos, pues. Porque tiene algo más, tiene, entre comillas, cositas que pueden ser otra cosa. Entonces, tal vez ya no sería... Ok. Entonces, en la connotación cotidiana, vamos a suponer que yo les digo, tenga cuidado porque eso es ácido puro. ¿Qué entendería usted? Si hay una botella y le digo que la manipule con cuidado porque es ácido puro, ¿cómo traduce usted esa información? Que es dañino, tóxico, algo así. Pero el hecho que sea puro. No está diluido. Ok, que no está diluido. Entonces aquí podríamos decir por oposición que está concentrado, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ok, Sí. y cuando yo le digo, ahora cambiemos la frase, yo le digo, ten cuidado con ese ácido porque está concentrado. ¿Qué significaría? Si abres la botella, ¿qué vas a encontrar adentro? Solamente el ácido, el tipo de ácido que esté. Muy bien. Ahora si yo les digo, ten cuidado con ese ácido porque está concentrado al 37%, porque es concentrado y está al 37%. ¿Qué significa el 37%? Significa que es puro. Sería 37% de pureza. Entonces, ¿lo podríamos catalogar como puro? No, tendría No. que ser 37% para No. que sea completamente puro. Puro. Exacto. Nosotros asociamos el criterio de pureza en términos cuantitativos a algo que es 100%. En eso debemos estar todos de acuerdo. Ahora, aunque un ácido esté al 37%, si te cae en la mano, pues bueno, alguien mencionó ahí, ¿no? Probablemente es corrosivo y va a tener efecto. Pero el punto que quiero remarcar es que cuando nosotros hablamos propiedades de la materia o de la sustancia, no necesariamente lo que nosotros conocemos en el mundo cotidiano es lo que pasa en el mundo de la química. Hay ácidos como el ácido acético que en la etiqueta del frasco usted va a encontrar que dice 99,999% de pureza. Pero vas a encontrar el ácido clorhídrico que va a decir ácido clorhídrico concentrado 37,5% de pureza. Entonces ya el criterio de pureza ahí se pierde, porque no necesariamente lo puro es 100% en química. ¿Me entienden? O sea, que puede que sea concentrado, pero no significa que es 100%. Y el hecho de que no sea 100%, sino que sea menos del 100%, ya el criterio de pureza no aplica. En el caso del producto comercial que mencionó Rubén, bicarbonato de sodio, si usted va a la farmacia y compra bicarbonato de sodio, probablemente la etiqueta afuera dice nada más bicarbonato de sodio, pero lo más probable es que ese bicarbonato de sodio esté contaminado con algún otro componente. En química, entonces, nosotros trabajamos con reactivos que pueden ser de grado técnico, traen algún otro contaminante, puede ser grado analítico, puede ser un grado puro, ultra puro. El compañero que mencionaba lo del agua destilada, bueno, en química utilizamos agua destilada, ciertamente, utilizamos agua desionizada, hablamos de agua con calidad milipure o milipura o nanopura, dependiendo de lo que vamos a hacer en el laboratorio, así mismo es la calidad del agua y los procesos a los que se somete. Ahora, todos conocemos que el agua desde el punto de vista de la fórmula química es una sola, ¿no? H2O.
O. ¿Alguien recuerda durante su vida estudiantil cuál era el nombre antiguo del agua? ¿Cómo se le llamaba el agua antiguamente? No recuerdan. Bueno, se le llamaba oxidano. Oxidano, oxi así como de oxígeno, oxidano. Entonces, cuando usted vea acá, va a encontrarse a veces algunos nombres que permanecieron en el tiempo y que son nombres antiguos, ¿no? Volvemos a la pureza. Si tiene una composición fija, si decimos que la fórmula del agua es H2O y decimos que es una sustancia pura, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es lo puro en el agua? ¿Cuáles son las partes? Ajá. Solo tenga la molécula de agua, no tenga otra cosa. O sea que lo que vamos a encontrar allí sería única y exclusivamente. ¿Qué partículas? La que mencionó la compañera. ¿Qué partículas químicas? Hidrógeno y oxígeno. No, partículas químicas. Hay 3 partículas químicas que hemos mencionado, repasado hasta el momento. ¿Cuáles son esas 3 partículas químicas que son las que vamos a estudiar? Átomo, molécula, iones. Exacto. Átomos, moléculas y iones. Y de esas 3 en el agua, ¿cuál es la que está presente? Molécula. Molécula. O sea, podríamos decir, es que el agua es una sustancia pura porque en el agua solo debemos encontrar moléculas. Y no estamos hablando del agua potable y eso, porque bueno, eso tiene cloro, ni estamos hablando del agua del manantial, de no sé dónde, porque allá hay otras sales y etcétera. Entonces, hay veces que en la propaganda sale que agua pura, cristalina, que emanó del volcán de no sé dónde, de las profundidades de la Tierra. Pues no. Eso no es para nosotros los químicos, eso no significa pureza. Porque evidentemente que hay una mezcla de otras cosas. Ok, ahora si pensamos en la composición del agua. Ya dijimos que son moléculas y las moléculas están constituidas por átomos, hidrógeno y oxígeno. La pregunta ahora sería, ¿todos los átomos de hidrógeno y de oxígeno que conforman una molécula de agua son iguales? Repito, si todos los átomos de hidrógeno y de oxígeno que conforman una molécula de agua son iguales. Deberían, ¿no? Está un poco rara la pregunta. Esa es una hipótesis, Raúl. No, la pregunta no está rara, la pregunta está bien cool. A ver, piensen un poquito. Díganme lo que piensan de una vez, pues si no pasa nada. Yo creo que sí, porque si fuera diferente sería otro elemento. Al menos que fuera un isótopo. Pero es que significa que el hidrógeno cambia de elemento en elemento. O el oxígeno cambia de elemento en elemento. Es diferente dependiendo de cada elemento. Ok. Rubén acaba de mencionar algo. ¿Puedes repetirlo? Digo que al menos que fuera un isótopo. Porque recordemos que los isótopos, aunque son el mismo elemento, tienen alguna variabilidad. En el caso de los neutrones. Y es lo que lo hace ser diferente, aunque sea el mismo elemento, átomos del mismo elemento. Ok, gracias por tu aporte, Rubén. Ahora yo les hago una pregunta. En el colegio, cuando ustedes hacían cálculo para un elemento de los isótopos, vamos a decir, si algunos recuerdan, usted multiplicaba la masa atómica de ese átomo en unidades de masa atómica y lo multiplicaba por el porcentaje de ese isótopo más la masa atómica del otro isótopo por el porcentaje de ese isótopo, etcétera, etcétera. ¿Alguno recuerda eso? ¿Recuerda la operación matemática? Sí, me acuerdo, sí recuerdo que hice eso, pero no me acuerdo completamente la fórmula. Ok, ¿y el resto? ¿Alguna vez recuerda haber hecho ese tipo de cálculo? Sí, pero más o menos. Bueno, más o menos. A ver, pero todos están de acuerdo, por ejemplo, de que un átomo se presenta en más de una forma.
Por ejemplo, el hidrógeno que usted tiene en la tabla periódica solo dice H, pero por decirlo coloquialmente, hay distintas formas de H, ¿sí o no? Sí. Sí. Hay Sí. hidrógeno, hay deuterio y hay tritio. Entonces, lo que menciona Rubén, sí, es el mismo hidrógeno, pero tiene diferente número de masa. Entonces, ¿que está en muy bajo porcentaje? Claro que está en bajo porcentaje. Hay un isótopo que es el que predomina. Ustedes han escuchado que en la medicina nuclear hay algunos elementos, entre comillas, ¿verdad?, del grupo de los radiactivos que se utilizan para hacer terapia, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, dentro de esos elementos hay un isótopo de ese elemento que es el que es útil en la medicina nuclear. Conclusión, aunque en la tabla periódica solo aparece una letra, un símbolo, detrás de ese símbolo, cada átomo se presenta de distintas formas conocidas como isótopo. En el caso del oxígeno, bueno, el oxígeno que conocemos, que usted recuerda que la masa atómica del oxígeno es 16, pero hay oxígeno 17, 18. El carbono tal vez que es el más aplicado. ¿Cuál es la aplicación del carbono para hacer datación o determinar edad de momias, de objetos, etcétera, etcétera? Carbono 14. Carbono 14. Entonces, ahí ya nos está diciendo que es cierto, el carbono, cuando usted lo busca en la tabla periódica y va a encontrar su masa atómica, en unidades de masa atómica va a decir 12,001. Pero no es que exista un solo tipo de átomo de carbono. Hay carbono 12, carbono 13 y 14. Pero predomina el 12. Conclusión. Vuelvo a la pregunta. En el caso del agua, en la composición del agua para el hidrógeno, solo hay un tipo de átomo de hidrógeno. No, profe. No, porque Okay, en ese hidrógeno puede haber mayoritariamente hidrógeno, pero puede haber algo de deuterio y algo de tritio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si usted dice es puro, pero hay 3 tipos de hidrógeno, como que no suena, ¿no? No rima. ¿Cómo va a decir que es puro si hay hidrógeno, pero también hay pequeñas cantidades del otro deuterio y de tritio? Como que no hay coherencia entre una cosa y la otra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que en conclusión eso nos da a entender que para determinar si una sustancia es pura hay que ser muy observativos en cuanto a sus moléculas y átomos. Eso es algo fundamental, pero en una propiedad, la tabla periódica, ¿cómo está ordenada? Según grupos y familias. Pero específicamente los numeritos que usted ve allí, ¿qué representan? El número de protones. El número atómico del elemento. Correcto. El número de protones es el número atómico del elemento. Si yo le pregunto ahora, ¿todos los átomos de hidrógeno que conforman el agua tienen el mismo número atómico? ¿Cuál es su respuesta? Que sí. Sí. Sí, enfáticamente sí. Todos tienen el mismo número atómico. Entonces, si yo digo ahora finalmente que el hidrógeno del agua es puro porque todos los átomos de hidrógeno que están presentes en la molécula de agua tienen el mismo número atómico. ¿Esto tiene más sentido, sí o no? Sí, profe. Sí, tiene más sentido. Sí, profe. Entonces, lo que estamos, fíjense, esto que estamos aquí repasando o introduciendo por vez primera, no lo sé, nos estamos moviendo hacia el mundo de la química, hacia el mundo del átomo, a las interioridades del átomo y del lenguaje científico. No es una cosa que se inventa no, porque ustedes son estudiantes de química y entonces los modelos explicativos deben estar muy cercanos al modelo científico. Así que vamos a comenzar a racionalizar y a pensar más profundo en la química a la escala nanoscópica.
a la escala atómica, a la escala de los diámetros moleculares y los radios atómicos. Muy bien, este documento sigue hablando de las propiedades físicas y químicas, que todo eso ustedes lo vieron en el colegio. Y al final hay unas actividades de aprendizaje que, bueno, los que ya leyeron el documento, aquí dice, utiliza ideas que has aprendido de la teoría cinético-corpuscular para explicar el paso del agua en estado sólido al estado líquido y después al estado gaseoso, al aumentar progresivamente la temperatura. Puedes ayudarte con una imagen, pero debes escribir tu explicación. Usted puede hacer un dibujo, puede buscar una imagen de internet, puede modificar una imagen de internet, la que usted considere que a su entendimiento le explica mejor esa transición, pero debe escribir, 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 escribir y escribir. Aquí yo no quiero que usted busque una frase de internet, la copie y me la pegue allí, porque seguro que me voy a dar cuenta que esa frase no es suya. Así que, después que usted, si usted quiere hacer eso, usted en su casa, los que cocinan saben, ¿no? Pongan a calentar un poquito de agua. Ya usted sabe después el vapor qué es lo que va a pasar. O si lo pone en el congelador, ya sabe lo que va a pasar. Yo quiero que explique en función de lo que dice la teoría. Y para eso, ahí se mencionan cuáles son las principales ideas de la teoría. Fíjense, en química va a pasar regularmente lo mismo. Hay un fenómeno, hay una teoría que lo explica, y cuando el profesor me pide explicación, yo tengo que explicarlo en función de la teoría. Yo no puedo dar mi opinión. Su opinión es su opinión y su opinión siempre va a estar buena. Usted tiene que argumentar con base en la teoría. La otra pregunta dice, piensa en un ejemplo que te permita razonar y convencerte de que los gases tienen masa y por lo tanto esta se puede cuantificar. Ilustra el ejemplo que cogiste con una imagen. Nuevamente, esta era una idea en la antigüedad sobre la naturaleza de los gases. Entonces, para tú convencerte, nuevamente en función de la teoría, vas a buscar un diseño que te permita a ti decir, de esta forma yo puedo comprobar que efectivamente un gas tiene masa. Aquí hay algo que sí tienen que hacer. Quieres hacer cubitos de hielo rápidamente en el congelador. A la mitad de tu cubeta le agregas agua a temperatura ambiente y a la otra mitad agua tibia. Temperatura suficiente para no quemarte. Predice cuál se congelará primero. Entonces, hoy hablamos de qué es predecir y qué es hacer hipótesis. Entonces, aquí, antes de hacer el experimento, yo quiero que escribas mi hipótesis, perdón, tu predicción de lo que va a pasar. Recuerda que en la predicción solo tú dices lo que va a pasar. No tienes que dar ninguna explicación ni más nada. Lo que ocurrirá primero es tal cosa y listo. Después vas a realizar la experiencia, entonces aquí vas a poner los resultados. Tú vas a tener que hacer en tu casa, bueno, pedir permiso para usar el congelador y porque vas a tener que abrirlo varias veces. Tu diseño lo vas a hacer, qué sé yo, con una alarma, con un despertador, con tu celular, no sé. Tú dirás, bueno, yo voy a ver el tiempo cada cuántos segundos o minutos para, no sé cómo lo vas a hacer. Aquí ya estamos viendo que hay una metodología que tú vas a establecer. Porque no es que yo lo voy a poner ahora y lo reviso mañana, por favor. No vas a ver nada, ¿no? Después dice, compara tu resultado con la predicción y escribe tu explicación de la evidencia observada. Si tus resultados coinciden con tu predicción, entonces tú dices, bueno, si mi predicción fue cierta porque encontré que después de tantos segundos o minutos, lo que sea, pasó esto, aquello y lo otro. Y lo vas a redactar aquí con tus propias palabras. Acá hay una lectura de por qué los cambios de estado le permiten subsistir a las ballenas. Después que leas esa historia sobre esa sustancia que contiene la ballena y que le permite hundirse para buscar alimento, entonces tú vas a buscar por qué es importante para la vida, para nosotros, los cambios de estado que experimenta el agua. Sabemos que nuestro planeta, el agua, está en los 3 estados, ¿no? Sólido, líquido y gas. Tú vas a buscar información y vas entonces a escribir en función de esta lectura. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos cortos. Entonces, utiliza eso como guía. Después que buscas la información, la organiza y escribes así párrafos cortitos para que no sea tan complicado
Y después dice que puedes buscar una imagen ilustrativa de lo que has escrito. Nuevamente, usted puede tomar una imagen de internet y modificarla y ajustarla. Recuerden que eso tiene derecho de autor. Si tiene derecho de autor, usted debe ponerlo a pie de página. Y la última pregunta dice si estás de acuerdo con la afirmación de que los sólidos son incompresibles, como decía en el cuadro. Si existen sólidos porosos, ¿piensa que se comportarían igual? Confirma tus ideas con una búsqueda rigurosa de información en fuentes confiables. Después dice, mi argumento en mis propias palabras es, o sea, que tú buscas en internet, traduces la información y la escribes en tu lenguaje. Y tú dirás, bueno, sí, yo creo que los sólidos son totalmente incompresibles, o puedes decir no, porque hay excepciones debido a esto, aquello, lo demás. Pero me interesa que escribas para ir trabajando en tus procesos mentales. Cuando venga el examen, el primer parcial que está programado en nuestro primer mes, entonces es importante escribir. Los que pueden abrir su cámara para terminar la sesión de hoy. Nuevamente las consignas. Aquí tenemos muchas consignas. Profe, disculpe, yo tengo problema con la cámara, pero tengo una duda. No sé si te lo explicó, pues. Espera un momentito, sí. Vamos a redondear todas las cosas para estar de acuerdo. El material que estás leyendo y el documento que te di de repaso es para tu uso. Usted lo puede rayar, lo puede aumentar, buscar en el libro, añadirle, lo que usted quiera. Ese documento es un documento de base de trabajo. Las actividades de aprendizaje que están allí es para comenzar a movilizar el conocimiento. Fíjate, aquí no vamos a ponerte un cuestionario como en la escuela primaria que lees la lectura. ¿Cuáles son las partes las partes son? ¿Cuáles son los estados de la materia? Los estados son sólido, líquido, gaseoso. Ah, qué bueno. No. Aquí estamos buscando que comiences a trabajar procesos cognitivos de orden superior y escribir uno de esos. Yo sé que la generación de ustedes, ahora que yo encuentro que es algo innecesario hablar de la generación X, de la generación XY, de la generación millennial, de los Z, nada. Ahora mismo todos somos la generación COVID y para de contar. Entonces, cada vez es menos necesario escribir, excepto para los que tienen un gusto por eso, ¿no? Así que en las actividades que vamos a hacer, siempre vas a tener que escribir, siempre vas a tener que buscar ilustraciones, imágenes, o crear las tuyas, o hacer un dibujo y lo tomas foto y lo pegas. No me interesa. Pero las actividades son para su aprendizaje, para su autorregulación. Si yo le pregunto a usted el día lunes simplemente, dígame si completó las actividades de aprendizaje de repaso, y yo voy a marcar sí, 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 sí. Listo. No es que se la mando para yo verificar. No, no, no. Aquí la mayoría casi es adulta y está aquí en la universidad porque quiere. Si usted no la hizo y no la completó y me dice que sí, ese problema de honestidad es suyo. Porque imagínense, son 40 y tantos. Yo tengo otro grupo. Yo coordino posgrado. Estoy en un proyecto. Yo no tengo tiempo para todas las semanas verificar 40 y tantas tareas. No lo tengo. Entonces aquí tenemos que, entre ambas partes, poner todo nuestro mejor esfuerzo para cumplir con las asignaciones. No espere tampoco que lo que yo les digo, todo va a tener una nota. O sea, hipótesis, teoría, ley. ¿Por qué debo tener claro eso? Porque quiere ser científico. Pero no es que, yo la hice, me la mandas y tiene 3 puntos. Y tiene, no, o sea, no es ese convenio. Todo eso usted lo va a ir compilando en su portafolio, que yo les voy a dar las instrucciones de cómo se ordena el portafolio. Pero no quiero darle tantas cosas para no. Pero usted lo tiene allí. Actividad 1. Investigaciones cortas que dejó el profesor. Buscar esto, buscar lo otro. En el momento que usted lo organiza en el portafolio, todo lo tiene allí. Entonces, esa es la idea de estas actividades. El lunes vamos a tener con el grupo el primer taller con el licenciado John. El lunes, en la hora de laboratorio, usted va a desarrollar ese taller. El taller número 1, de acuerdo al cronograma que les subí, ¿ya lo vieron? ¿Cuál es el taller número 1? ¿Alguien lo vio? El cronograma que está en UP Virtual. ¿Cuál es el taller número 1?
Profe, muchos no lo logramos ver ya que hemos tenido problemas para entrar. Ah, ok, entonces eso lo escribe en el WhatsApp y el que lo pudo entrar y lo descargó, compártalo en el grupo, pues. Lo voy a enviar en el grupo, profe, no se preocupe. Ok, gracias, Raúl. ¿Me pueden decir cuál es? Lo que sí lo han podido ver. Dice taller de nomenclatura. Ya, entonces, ¿qué significa que si vengo el lunes a un taller de nomenclatura, cuál es mi tarea como alumno responsable? Repasar la nomenclatura. Pasarla. Debo buscar mi lista de iones, o sea, todo lo que el arsenal que me dieron en la escuela, el cuaderno, los apuntes, etcétera. Porque eso no es un tema nuevo. Entonces, aquí no le vamos a decir, bueno, y le pone esto y al final, no, porque ya eso usted lo vio. Eso no, eso es repaso. Entonces usted, el lunes, nomenclatura, repasa cómo se formulan los ácidos, las bases, los óxidos, cuál es el ion cuál es la carga, y listo. Y le debe ir bien. Ahí va a desarrollar algunas actividades. No se preocupe por el tiempo, porque si no se culmina en las 2 horas y media de laboratorio. Yo no sé cuál es la cinética de cada uno de ustedes. A lo mejor alguien lo ve rápido y lo termina rápido y otro no. Ese no va a ser el problema cuando empecemos. Pues si usted no termina en las 2 horas y media de laboratorio, entonces se le da un plazo para que lo envíe más tarde, pero no se estresen por eso. En ese cronograma también hay una lectura y en la bibliografía hay una referencia a un libro. ¿Cuál es el libro? Algo sobre la historia de la química, creo. Correcto. Breve historia de la química, de Isaac Asimov, que en realidad no es tan breve, cuando lo vaya a ver para que no me haga el comentario. Entonces, ahí yo quiero que usted lea el capítulo 5, no es para esta semana, ahí dicen qué semana es. Pero este fin de semana usted lo descarga y lo guarda en sus carpetas de química general. Y bueno, en un momento de distracción, de lectura, usted se mete ahí a ver qué es lo que habla Asimov sobre lo que nos interesa aquí en el mundo nanoscópico del átomo, qué pensaban antes, qué piensan ahora, y va haciendo la lectura poco a poco. Del capítulo 5 solamente. Ahí yo le puse el link donde lo puede descargar. Usted pone breve historia de la química y van a aparecer muchos links donde descargarlo. Para terminar, y que la compañera me diga qué es lo que iba a comentar. Esas actividades están allí y usted puede ir adelantando lo que quiera los temas. Eso no significa que usted tiene que esperarme a mí en la semana para revisar lo que viene. Usted tiene libros, tiene apuntes, hay gente que hace notas y cuadernos y escribe y saca de aquí y de allá. Usted sabe cómo aprenden. Yo le puedo decir que yo aprendía escribiendo. Si yo no escribía en mi cuaderno, llevaba mis notas, es como si no hubiera estudiado. Y siempre me funcionó. Hay otros que no lo necesitan. Yo lo que quiero es que usted sepa qué hacer. La compañera que tenía un comentario o duda. Bueno, profesor, casualmente parece que usted me leyó la mente porque tocó el tema del portafolio. Yo quería saber cómo era que usted lo iba a estructurar, pero usted dijo que más adelante, así que no hay problema. Gracias. Ok, esa es una propiedad físico-química que yo tengo, que leo la mente, así que tengan cuidado. Ya yo adivino lo que van a preguntar. Bueno, chicos, no los detengo porque creo que tienen que hacer algo así. Profesor, quiero dígame. hacerle una pregunta y para ver si los compañeros me pueden ayudar. Escuché que tienen un grupo de WhatsApp. Yo no estoy allí en ese grupo. Ok, Juan Yuri, No sé. hoy se te añade al que administra y yo le mando tu teléfono y tu nombre y con gusto se te agrega. Y obviamente no tengo nada de lo que usted está diciendo ahorita, de todo lo que ha mandado a hacer y entonces no voy a estar preparada para el lunes. Ok, entonces lo que podemos hacer, bueno, la grabación de la clase de hoy está disponible, así que ahí puedes revisarla con calma después. El documento que estamos hablando, Raúl, quedó de compartirlo en el grupo de WhatsApp. Solo hemos trabajado un documento esta semana de repaso. Es un documento que yo hice y que yo les entregué y que es lo que han estado leyendo y discutiendo en el laboratorio y etcétera. Así que esa sería lo que tienes que repasar y están las actividades que hay que hacer. Y no es para nota, es solo para que usted lo haga y lo que yo voy a registrar es si lo completó o no lo completó, o sea, completo, incompleto. Ok. Y entonces, el taller para el día lunes, el licenciado John, que es el profesor de laboratorio, el día lunes, antes de iniciar, hace esto que estoy haciendo yo aquí, para comentar qué es el taller, darle explicaciones. Eso porque estamos empezando. Ya después yo le mando su taller y ya usted sabe leer, interpretar, etcétera. Pero ahora vamos a mirarlo con usted, si tiene duda y esto, ¿no? Para acompañarlo más cerca.
Ajá. Entonces usted me haría el favor de que alguien me ingrese en el grupo de WhatsApp. Sí, yo lo ingreso. Jay tiene sus datos y ella la va a ingresar con mucho gusto. Muchas Profesora Diel, Dígame. el día también vamos a seguir con la lectura científica, ¿verdad? En la primera hora del auditorio. Claro, la próxima semana nosotros les anunciamos, vamos a hacer el diagnóstico de dónde está usted con la lectura. Y para eso es una lectura de una página y hay unas preguntas sobre la lectura. Entonces, yo le diré el momento en que llega el cuestionario, usted lee y contesta. Y así como cuando va al médico, después le vamos a decir en qué nivel de lectura usted se encuentra para ir mejorando. El que no lee, la visita de la profesora. El que no lee y no escribe, le garantizo que no va a tener mucho éxito. Y poniéndolo en positivo, lee y escribe y vas a tener éxito en el curso. ¿Qué decías, Jay? Que también el día miércoles tenemos la visita de la profesora con este grupo. Ah, sí, pero eso después yo se lo confirmo. Vale. Entonces, escriba el WhatsApp por aquí, su número de teléfono para agregarla de una vez, pues. Disculpe, no quiero interrumpir, pero ya nuestra clase de cálculo... Sí, ya, adiós, chao, feliz fin de semana, sé que tienen clase. Chao. Antes de irnos, le quería hacer una pregunta. O sea, profesor, ¿usted averiguó algo sobre la situación que ocurrió el lunes? O sea, que... Igual. Reyes, se mantiene igual. Mitad, divídalo a la mitad. Así que si biología no se ha comunicado, ¿se ha comunicado biología? No. Entonces, ya. Nosotros llegamos primero, en la escuela me dijeron divídelo, mitad y mitad, y ya biología tendrá que aceptarlo. Esa es la respuesta, Rey.